Vamos a conversar con Oscar Ronderos, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta. Bienvenido, Oscar, por estar con nosotros. Buenos acá. días, un saludo, Carlos. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, importante, hay varios temas, ¿no? Sí. Podemos hablar de temas que tienen que ver incluso con lo internacional, en fin, pero vamos con lo nacional. O sea, ¿cuál es la percepción que tú tienes post resultados electorales del 21 de noviembre y lo que se aproxima hacia el año próximo en el estado de Barinas? Ya escogidos los candidatos, como decíamos antes de comenzar, hay unos reacomodos, pero es de partidos, pero los candidatos ya se conocen y están postulados. Bienvenido. Bueno, sí, yo creo que el gobierno empieza por mostrar unos síntomas terribles con el tema de estas inhabilitaciones express y múltiples, una multitudinaria, pues cualquier tipo que asomaba como posible candidato de la oposición de inmediato era inhabilitado por la Contraloría General de la República y notificado el CNE y te metías en sistema y, por ejemplo, la esposa de su plano aparecía inhabilitada. ¿Pero por qué? Nunca se dio la razón. No, bueno, una persona que nunca ha sido funcionario público. Entonces, además, el caso de Julio César Reyes también aparecía inhabilitado, que era un potencial candidato. Es decir, entonces tú dices, bueno, el gobierno tiene que estar muy asustado, tiene que tener mucho miedo de perder Barinas, pero además cuando el gobierno tiene un candidato cuya única credencial es ser el yerno del presidente Chávez, en consecuencia pareciera que no tuviera nada propio, ¿no? Pareciera que el gobierno está dándole unas dimensiones a lo de Barinas que no lo tiene. Digo que no lo tiene porque la importancia demográfica, desde el punto de vista del peso electoral del estado Barinas, pareciera que no es como para hacer toda la cantidad de maromas que ha hecho el gobierno para intentar quedar bien en lo de Barinas. Sí, como es emblemático quizás, porque es la tierra que vio nacer a Chávez, en fin, a lo mejor ese es el bueno, pero Caracas es la icónico, tierra, un estado icónico pero para Caracas ellos. es la tierra que vio nacer a Simón Bolívar y eso Sí. y eso no ha sido el leitmotiv como el del caso de Barinas. Creo que el gobierno perdió la oportunidad de lavarse la cara frente a la comunidad internacional haciendo una elección medianamente transparente y eso ocurrió hasta el día 21. Cuando se produce el tema del resultado de Barinas con el desconocimiento y decir que está inhabilitada una persona después que te había ganado la elección, ya eso empieza a generar una situación y que llama la atención por irregular. Y luego decir que vas a repetir la elección cuando en la propia sentencia reconoces que el señor Superlano estaba por delante del candidato del gobierno, que además era el propio hermano del presidente Chávez. Dice, bueno, si el hermano del presidente Chávez perdió porque no puede perder el yerno, pues. Ahora, la tendencia, ¿cómo la aprecias? Claro, es sumamente prematuro entrar en los detalles, luego se Es verá. una elección muy rápida porque además Claro. es el próximo 9 de enero, saliendo apenas de la Navidad. No, y una campaña en Navidad y Año Nuevo, campaña porque de comienza Navidad, el Año 22 Nuevo. de diciembre y termina el 6 de enero. Así es. Bueno, Ahora, pero que la inclinación, ¿qué percibes tú? Pues, yo como- percibo que el como- gobierno se va a volcar sobre el Estado de Barinas y va a Sí. intentar ejercer toda la presión del peso del poder del Estado en el Estado de Barinas como está acostumbrado y como no debe ser, digo yo, porque no puede ser que el candidato del gobierno sea postulado en cadena nacional por el presidente de la República diciendo este es el candidato del PSUV. Eso es lo que no debe ser y cuando eso lo dicen los observadores internacionales, ellos se quejan de intromisión, etcétera, pero los observadores están diciendo lo que están viendo, lo que están observando, para eso vinieron. Entonces creo que el gobierno perdió la oportunidad de lavarse la cara frente a la comunidad internacional, haciendo de lo de Barinas un caso que no tiene las dimensiones para hacer una cosa como esa. Ahora, ¿cómo ves tú el resto de los candidatos, los que van a rivalizar con el candidato oficial? Bueno, tenemos dos candidatos de oposición bastante bien posicionados. El caso de Claudio Fermín, por ejemplo, que es un ex candidato presidencial, ex alcalde de Caracas, pero además que es barinés de origen. Pero algunos dicen que fue como sacado de un sombrero de pumpa. Bueno, pero es que O hay como todo... Rosales Peña no quiso ser, que sí es más enraizado con Barinas que el propio Claudio. Pero Rosales Peña venía de perder la elección y de llegar tercero. El caso de Fermín no. Pero además ahí todos son sacados de un sombrero porque los candidatos naturales fueron inhabilitados por el gobierno en la medida en que era posible que fueran naturales. En consecuencia se acudió al expediente de que Fermín era barinés y por eso es el candidato de algunos sectores de la oposición. Ahora, ¿y cómo ves a Garrido? Bueno, Garrido es natural de allí, era diputado del Consejo Legislativo. Creo que había otras opciones, pero en medio de lo poco que se podía escoger producto de que cualquiera que asomaba era inhabilitado. Fíjate que se planteó lo de Julio César Reyes previamente y cuando lo intentaron inscribir estaba también inhabilitado. Ahora, la gente se preguntará, ¿por qué si dicen ser candidatos de la oposición no terminan de converger, no terminan de acercarse? Bueno, porque ahí, por Porque ejemplo... mucha gente que ve a Claudio simplemente como un perturbador, que lo que va es a tratar de erosionar votos de la candidatura de Garrido.
¿Qué piensas Tú de esos podrías decir argumentos? exactamente lo mismo de la otra candidatura de la oposición. Cuando, por ejemplo, tú escuchas a Juan Guaidó o a Henry Ramos diciendo que no aceptan apoyos de los partidos judicializados. En consecuencia, parece que es el niño que llora y la mamá que lo pellizca, ¿no? Entonces, el tema de la descalificación de los otros actores de la oposición, el tema del maltrato a quien se supone con quien se supone debes coincidir. Si tú revisas la última campaña electoral de gobernadores y alcaldes, los actores de la MUD, en vez de meterse contra el gobierno de Maduro, se metían contra los otros candidatos de la oposición. Bueno, era de parte y parte. Yo vi contrapunteos también del sector Sí. de la Alianza Democrática contra el sector de la Pero MUD. fíjate, En los fin. casos más O sea, eso lo ve la evidentes. gente muy mal, Oscar. Sí, eso se ve muy mal, obviamente. O sea, la imagen que tiene la oposición hoy día... No, y frente al mundo, cuando tú le dices... Además, cuando esto tú que dices, hablan mira, tanto de reconocimiento internacional y el mundo está viendo que estos tipos se están dando espuelazos Así es. y que se No, están pero no matando solo eso, que verbalmente, por lo menos. Pero cuando ves el resultado y la suma de las oposiciones, le hubiera ganado al gobierno 19 gobernaciones, los señores que están dando el apoyo internacional desde afuera, un sector de la oposición tiene que decir, esa oposición está fracasada. Entonces esa es la imagen que estamos dando hacia afuera y la que estamos dando aquí hacia adentro también. Fíjate el caso, por ejemplo, de Táchira y Lara, donde no se permitió llegar a un acuerdo y un tercer candidato opositor obtiene 54 ¿No? Y el votos. caso emblemático de Miranda. Bueno, lo de Miranda, lo que pasa es que lo de Miranda ni siquiera la suma. Era posible porque la candidatura de Eucarís corrió mucho. Pero, por ejemplo, en el caso del Táchira, un señor que se mantuvo saca 54.000 votos y la gobernadora pierde por 2.400 votos. La gobernadora del Táchira, que es una referencia opositora Claro, si en el Táchira y en el país. Si sumabas al de la muta, a Lady, pues evidentemente Lady ganaba, pero fácil. Pero ¿no? además es que era obvio que Lady era la referencia opositora en el Estado, porque además así lo decían las encuestas, así era percibido por los tachirenses. Este señor, que era el otro candidato, venía de ser candidato perdedor en una de las alcaldías del Estado y estaba solamente allí para perturbar. El caso que mencionabas también, Oscar, de Lara. El caso de Lara Henry Falcón pudo haber ganado esa elección. Claro, pero es evidente que Luis Florido, que venía llegando del exterior, que no tenía mucho asidero en el Estado, no iba a ser un candidato como contendor. Y un señor que es prácticamente un desconocido es el gobernador del Estado, Lara, como consecuencia de las divisiones de la oposición. Allí era obvio que los candidatos naturales eran los de la alianza y eso ha debido ser así, hemos debido coincidir en ello. Pues hicimos todos los intentos posibles, Carlos. Y hubo factores de la MUD que no permitieron que esos acuerdos se hicieran posibles. Ahora, ¿cómo traspasas la barrera del año 2022, donde hay un reto político, por ejemplo, un referéndum revocatorio, con una oposición que incluso en algunos sectores ni siquiera se dirige la palabra, Oscar? Imagínate Así es. qué imagen. Yo creo que nosotros definitivamente debemos desechar la posibilidad del referéndum revocatorio. Y digo, ¿por qué debemos desechar la posibilidad? Primero Te porque... van a caer encima. Oscar está diciendo que no queremos... No, ha sido mi posición pública, todavía en AD no lo hemos discutido, pero está dentro de las opciones que vamos a revisar. Pero el problema es que tienes que salir a buscar 6.200.000 votos que sacó Maduro en el 2018. 6.200.000 votos que acabamos de demostrar que no los tenemos 4.200.000, pero que tampoco los tiene el gobierno tiene 3.700.000. Si yo le puedo ganar con 3.701.000, ¿por qué voy a salir a buscar 6.200.000? Parece un ejercicio matemático absolutamente pragmático. Pero si además, cuando revisas las oposiciones y tienes esta situación en la que hay sectores que ni siquiera se hablan los unos con los otros, que se insultan públicamente, etcétera, es necesario recomponer la oposición y prepararnos para el 2024, recomponer la situación de los partidos del año 2022, escoger un candidato en el año 2023 para estar listos para poder competir en las mejores condiciones posibles frente al gobierno en el 2024. Oscar, vamos a hacer una pausa. Conversamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Continuamos conversando con Oscar Rondero. Yo quisiera que insistiéramos, Oscar, en el tema internacional, ¿no? Porque esa imagen, un poco te lo decía al principio, bueno, vamos a tocar tema internacional. Esa es una variable que tenemos que evaluar en ese sentido, porque ¿cómo nos ve el mundo? Dirán, bueno, estos tipos se están dando hasta con el tobo. O sea, y ya comienza también a erosionarse la figura de esto que llaman gobierno interinato. Algunos lo llaman gobierno de ficción, gobierno de fantasía, gobierno, no sé. El gobierno de Narnia le dicen algunos. El gobierno de Narnia. Pero además eso se está deshilachando solo. Súmale lo que dijo Julio Borges la semana pasada. No, lo dijo ayer, antier. Bueno, sí, digo la semana pasada comenzó, el fin de semana, en una rueda de prensa, lo reiteró
Correcto, pero es que además dicho por Julio Borges, mira, es que el gobierno interino no le sirve a nadie, ni siquiera a los que están adentro. La mejor demostración es la declaración de Julio Borges. Pero además eso se viene deshilachando solo. Ya la Unión Europea decía a principios de año que no reconocía a Juan Guaidó como presidente interino, no lo reconocía tampoco como presidente de la Asamblea Nacional y que apenas lo entendía como un interlocutor privilegiado de un sector de la oposición. En consecuencia, eso no le ha servido a nadie. El gobierno interino no ha sido capaz de llevarle una gota de agua a ningún venezolano dentro del territorio. Lo único que tiene es el reconocimiento de algunos países que cada día le quedan menos. Y lo último, la declaración de los Estados Unidos, reunido con los sectores de la plataforma unitaria en Washington, dándoles instrucciones. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú aparezcas con la subsecretaria de Estado y el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, con sede en Colombia, por cierto, pero ni siquiera tiene sede en Venezuela, y recibiendo instrucciones y diciendo públicamente que la posición de los Estados Unidos es respaldar eso que no le sirve a ninguno de los venezolanos? Eso lastimosamente fue una mala experiencia en la que Eso puede ser coyuntural, Oscar, a lo mejor no va a ser permanente. Bueno, yo creo que no va a ser permanente. permanente. Estados Unidos no son tan ingenuos, ¿no? Yo creo que no son tan ingenuos, y los Estados Unidos saben lo que está pasando aquí adentro. Yo lo que creo es que ellos todavía no han tomado la decisión de cambiar de política, que van a cambiar en algún momento, a lo mejor después de las elecciones de medio término, cuando resuelvan el tema de quién es el senador de la Florida, que es su verdadero problema con relación al tema de Venezuela. Porque el tema de Venezuela no es un tema importante para los Estados Unidos. El tema de Venezuela está entre los últimos temas que revisan los Estados Unidos en su política internacional. Tiene por delante el tema COVID, tiene por delante el tema China, tiene por delante el tema Rusia, tiene por delante el tema Irán. Es decir, Ucrania, que está allí latente. Pareciera que Venezuela no está dentro de la lista de prioridades de los Estados Unidos. Pero tiene una incidencia con relación al resultado electoral de la Florida. En consecuencia, no se van a deslindar hasta después de las elecciones de la Florida. Claro, ya empiezan a ver los síntomas del deshilachamiento, ahora con la renuncia de Julio Borges, pero además que ya veníamos nosotros desde la asamblea pasada, yo tengo la doble condición de diputado de esta legislatura y de la anterior, y ya nosotros veníamos haciendo los señalamientos que hacíamos con relación a monómeros, con relación a Citgo. Es grave la denuncia de Borges, incluso habla de una burocracia internacional amamantada a través de los fondos públicos de casi 1.600 personas. De 1.600 personas. Hay quejas sobre lo que están obteniendo como recursos los que dicen llamarse o nombrados como representantes diplomáticos. ¿Cuánto gana cada uno de ellos? Así por es. ejemplo. No, bueno, y además, pero representantes diplomáticos que no le sirven a nadie. Porque si tú vas a intentar sacar un pasaporte o reconocer un documento en la embajada de Guaidó en España, no lo puedes hacer. O en la embajada de Guaidó en Washington. En consecuencia, son unos representantes diplomáticos que no le resultan útiles a ningún venezolano. Por cierto, y discúlpame, Oscar, esta semana se tomó una decisión, el día lunes, ¿verdad? El lunes 6, antier, donde los países mayoritariamente de Naciones Unidas reconocen al gobierno de Maduro a través de la ratificación de las credenciales de Samuel Moncada, que ya era el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Pero además nosotros trabajamos el tema de la ruta internacional o el tema del reconocimiento de la Unión Europea. La Unión Europea tiene embajador acreditado en Caracas que le presentó credenciales a Maduro. Y el embajador de Maduro tiene representación en Bruselas también ante la Unión Europea. Es decir, prácticamente el único país que no reconoce al gobierno del presidente Maduro es el gobierno de los Estados Unidos, producto de que asumieron la apuesta de la administración Trump, que ya no está hoy y que no son los mismos actores, de acompañar una aventura política que fracasó, esa es la verdad. El tema es que eso continúa deteriorándose y hasta dónde entonces, reafirmo la pregunta. ¿Tú viste lo que hizo Albert Rivera cuando perdió las elecciones? Renunció y se fue para su casa. Bueno, eso es lo que hace un político serio. Usted, mire, yo me tiré esta aventura, yo propuse esta ruta no fue lo suficientemente exitosa, yo me retiro y me voy. Y le digo a la gente, me retiro y me voy y cambiamos de agenda, porque ¿qué pasó en la elección regional? A la gente nadie le avisó que ya ir a votar no era ir a convalidar a Maduro. En consecuencia, esos resultados de la MUD y de la Alianza Democrática son consecuencias, primero, de la desmotivación producto de la convocatoria a no votar, porque ir a votar era votar por Maduro. Fíjate que, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas se ganan estos municipios del este de Caracas, pero con una participación muy baja. El 70% de las clases media y clase media alta no salió a votar siguiendo ese discurso abstencionista. Y entonces luego, entre los que van a votar, tienes que
pelear con el tolete que tiene el gobierno, que es más o menos de un 20 y un 25% fijo en todas las regiones del país. Ahora que tú mencionas eso, curiosidad, ¿cómo hicieron en Margarita con Morel Rodríguez? Bueno, nosotros, primero Margarita... Fenómeno, primero, Rodríguez. bueno, es que el problema es que la gente evoca sus mejores tiempos de bonanza económica, de calidad de vida en los tiempos de Morel Rodríguez y Margarita. Como la gente evoca sus mejores tiempos en los tiempos de la democracia, no por casualidad los tres gobernadores electos. Zulia y Galíndez. Que por eso son tres gobernadores electos que ya fueron gobernadores, que gobernaron en tiempos de bonanza y que gobernaron en lo que la gente reconoce como sus mejores tiempos. Entonces, por eso decía que nosotros en Margarita logramos, primero, la opción de Morel Rodríguez creció muy por encima de la otra opción opositora, primero. Segundo, Margarita es un pueblo opositor. Y tercero, la participación en Nueva Esparta estuvo por el orden del 50%. En Margarita nosotros logramos vencer el discurso abstencionista, tanto que en diciembre, en Margarita yo soy el único diputado electo por el oriente del país, producto de que los margariteños salieron a votar en diciembre en un número superior al resto del oriente del país. Hemos logrado vencer el discurso opositor y eso ha ayudado en un pueblo que es naturalmente opositor. Además, el desastre de los servicios públicos con el que los margariteños identificaban al protector y candidato del gobierno, el señor Dante Rivas, se lo cobraron definitivamente. Bueno, Carl, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes. Hacemos una pausa, amigos. Retornaremos en breve.